Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. Entramos a la recta final de la campaña política electoral de cara al 28 de noviembre. Según los términos de tiempos establecidos en la ley electoral actual aprobada en 2019, o sea, que se comenzó a aprobar en 2019, pero que se terminó de aprobar en este año, ya solamente faltan 20 días para que los partidos y sus candidatos hagan campaña electoral, porque 5 días antes de las elecciones del 28 de noviembre entra en vigencia el denominado silencio electoral. En esta cuenta regresiva para el día de las elecciones, ¿cuál es el panorama político electoral sobre la elección presidencial y la elección de los diputados? Porque Honduras es de los pocos países en América Latina que va a elecciones simultáneas en sus 3 niveles electivos: presidente, diputados y alcaldes municipales. ¿Cuáles son los retos y desafíos del próximo presidente y también del próximo parlamento? En esta mañana nos acompaña la doctora Julieta Castellanos, ex rectora de la máxima casa de estudios, hoy jugando un papel también muy importante como parte de la sociedad civil en nuestro país. ¿Cuál es el panorama con esta cuenta regresiva de cara al 28 de este mes de noviembre? Buenos días, doctora Julieta Castellanos. Activamos el micrófono. Buenos días, doctora Julieta Castellanos. Ok, muy bien. En breve la doctora Julieta Castellanos activa su micrófono. De inmediato le doy la bienvenida al abogado y también ingeniero, hoy diputado al Congreso Nacional y candidato a diputado para el próximo Parlamento, Renán Inestrosa. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra sobre el 28 de noviembre desde la óptica del Partido Nacional? Buenos días, diputado Renán Inestrosa. Buenos días, licenciado Eric, y a su inmenso auditorio. Como usted bien lo decía, estamos prácticamente a 25 días ya quitando para que se lleven a cabo las próximas elecciones. Elecciones que han tenido sus momentos bastante conflictivos desde la aprobación de una nueva ley electoral para que pudiese enmarcarse todo el proceso en la misma. Pasamos esa etapa, se pasó la etapa de la contratación de las empresas que se van a encargar de la transmisión de los resultados, el tomado de huellas. Miro que también ya se mandaron a imprimir las papeletas, se va a acreditar con sus respectivas credenciales a cada uno de los partidos políticos. Se están haciendo énfasis también y trabajando en la presencia de observadores internacionales. Todo eso nos llena de mucha alegría, porque siempre el gran cuestionado ha sido el Partido Nacional, y usted ve que al final todo ha sido parte de una estrategia de ataques, de contraataques en contra del partido, pero al final nosotros siempre hemos sostenido nuestro deseo de que vayamos a elecciones limpias, a elecciones transparentes, porque lo que queremos es que no vaya a haber cuestionamiento del triunfo que según todas las encuestas le está otorgando a el Partido Nacional, en este caso a Papi a la Orden. Después de la alianza, el gran ganador ha sido Papi a la Orden. Mirábamos ayer una encuesta en donde el Partido Liberal ha subido, producto de que la gente de Salvador Narral, al no sentirse identificada con la extrema izquierda, entonces han dado un paso al costado y ya están beneficiando a Yanni Rosenthal con un 5%, a Papi a la Orden con un 4%, y quizá un 1% haya apoyado a doña Xiomara y otro 1% todavía está ahí indeciso. Entonces la conclusión es que si Papi a la Orden estaba en primer lugar, más esos puntos que se le han sumado producto de la alianza de Salvador con Libre,
entonces el gran ganador ha sido Papi a la Orden. Por esa razón ya las encuestas se comienzan nuevamente a estabilizar, a darle ese triunfo a Papi, y eso obviamente es lo que nos motiva a nosotros para que las elecciones sean lo más transparentes, las más observadas, que no vaya a haber cuestionamiento, porque al final ese puede ser el argumento que tenían preparado los de la oposición para poder cuestionar el triunfo de Papi a la Orden. Ok, muy bien, gracias por acompañarnos esta mañana, diputado Renan Inestrosa, aspirando a continuar en el próximo Parlamento hondureño del 2022 al 2026. También nos acompaña el doctor Marlon Lara, coordinador departamental por Cortés del Partido Liberal, aspirando nuevamente a una curul para el próximo Congreso Nacional. ¿Cuál es el panorama que se proyecta de cara al día D de las elecciones, cuando estamos a tan solo 25 días? O sea, estamos a 3 semanas y medio. Doctor Marlon Lara, buenos días. Activamos el micrófono. Buenos días, doctor Marlon Lara. Ok, tenemos problemas con el micrófono del doctor Marlon Lara. Y sobre la administración electoral, así a grosso modo, ¿qué observación, qué valoración se hace, diputado Renan Inestrosa, sobre la participación, la gestión electoral de Kelvin Aguirre, de Rixi Moncada y también de Ana Paola Hall? Bueno, me informa ya la producción que tenemos lista a la doctora Julieta Castellanos. Doctora Julieta Castellanos, ¿cuál es el panorama político electoral que prevalece en el país a tan solo 25 días para el día de las elecciones? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Mejía. Un saludo especial a los invitados, a usted, a su audiencia. En sentido estricto, creo que estas elecciones tienen una dinámica interesante para el país. Creo que se diferencian en algunos temas puntuales respecto a las elecciones del año 2017. Para esta ocasión, pues tenemos los partidos políticos que han participado históricamente, pero también se produjo semanas atrás la alianza entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, el PINU, y eso también ha traído una expectativa diferente. Creemos que no es lo mismo ni la campaña electoral antes de esta alianza, ni tampoco es lo mismo las expectativas que se están teniendo a raíz de esta alianza. Así que lo que esperamos es que sean unas elecciones que traigan la tranquilidad, que los resultados sean aceptados por los diferentes partidos políticos, pero obviamente que esto va a depender de la transparencia del proceso, de la legitimidad y de la confianza. Esperamos de los órganos electorales el mejor desempeño para poder tener confianza en un proceso en el que el país invierte una cantidad enorme de recursos financieros, y esperamos que los partidos políticos estén a la altura de las circunstancias. Si bien tenemos unos órganos electorales que han sido constituidos por 3 partidos políticos, en realidad los grandes actores del proceso electoral son las dirigencias de los partidos políticos, y de la actitud, de la responsabilidad, del compromiso que asuman frente a este proceso, de eso va a depender días subsiguientes y también el escenario postelectoral. Así que ojalá que se piense en el país y en los intereses generales de Honduras, un país con una tasa de pobreza muy alta,
con unos flujos migratorios igualmente muy altos, con unos índices de corrupción muy altos en el país y también con una desconfianza en las instituciones y un desencanto con la democracia. El desencanto con la democracia no es producto de la casualidad, ha sido el desempeño institucional lo que ha llevado a desconfiar en todas las instituciones. No hay institución que supere el 40% de la confianza y la credibilidad. Eso tiene que ver con el desempeño. Por lo tanto, creo que en el marco del bicentenario es oportuno que las dirigencias políticas echen una mirada retrospectiva en el país que se ha construido y de esta manera puede haber un cambio de rumbo, porque lo que tenemos no es lo que merecemos realmente. Con la enorme inversión que el país hace y la que ha hecho en este proceso electoral, no nos merecemos estar con los niveles de incertidumbre y con los niveles de falta de confianza y credibilidad en un proceso que ya estamos a 26 días de que llegue el día 28. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted, doctora Julieta Castellano, por acompañarnos esta mañana. Varias premisas. Lo que tenemos no es lo que merecemos, dice la doctora Julieta Castellano. Los grandes actores del proceso son los dirigentes de los partidos políticos. Y también dice la doctora Julieta Castellanos, tienen que aceptar los resultados. Recordemos que históricamente en Honduras no ha existido esa cultura. Nos acompaña el doctor Marlon Lara, candidato a diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, coordinando este departamento altamente productivo y que también otorga 20 diputados para el Parlamento que se conforma por 128 legisladores. Doctor Marlon Lara, ¿cuál es el panorama político electoral que prevalece en el país desde la óptica de un liberal? Buenos días. A la doctora Julieta Castellanos, a Renán Inestrosa, el compañero en el Congreso, al igual que a usted y a todo el pueblo hondureño que lo mira en este prestigiado programa. Partido Liberal, Eric, como todos sabemos, ha venido de un proceso de reconstrucción bajo el liderazgo del abogado Yanni Rosenthal. Hemos pasado un proceso electoral interno bastante competitivo. Él prometió desde su regreso a Honduras, desde su objetivo era unir al pueblo hondureño, unir primero al Partido Liberal, unir a la oposición y luego unir al pueblo hondureño para reconstruir Honduras. Como todos sabemos, ha sido una tarea bastante difícil. Él ha hecho recorridos por todo el país, ha logrado consolidarse bajo un liderazgo del partido y en estos momentos que, como muy bien decía Renán Inestrosa y la doctora Julieta Castellano, el panorama electoral ha cambiado a raíz de una alianza que se dio entre el Partido Salvador de Honduras, el PINU, y el Partido Libre. Pues ahora el panorama electoral es muy claro. Tenemos, por un lado, un partido nacional de extrema derecha, conservador, con un desgaste de 12 años de gobierno, que ha empobrecido al pueblo hondureño, que ha hecho que migren miles de hondureños fuera de Honduras por la falta de oportunidades. Un gobierno que se ha caracterizado por no dar las libertades necesarias que necesita el hondureño para poder salir adelante. Hay más desempleo, hay más pobreza, muchos actos de corrupción en este gobierno, lo cual nos indica que en este proceso electoral va a haber un voto de castigo bastante fuerte del pueblo hondureño hacia el Partido Nacional, no solo del pueblo hondureño, sino que también de la base del Partido Nacional, del voto duro del Partido Nacional, que no va a votar por el Partido Nacional. Y por el otro lado tenemos a un partido de izquierda, como es Libre, con políticas públicas que promueven, que han fracasado en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Argentina, y que han dejado esos países sumidos en la extrema pobreza, con mucho problema en la sociedad civil, con muchas protestas, por lo cual tenemos esos dos escenarios de dos partidos de extrema derecha y otro de extrema izquierda,
y lo cual permite al Partido Liberal ubicarse en el centro de esta elección, en el centro, con un plan de gobierno que es el único candidato, Gianni Rosenthal, que ha propuesto un plan de gobierno al pueblo hondureño. Hace poco fueron convocados a un debate aquí en la zona norte, en la Universidad Privada de San Pedro Sula, y no se presentó ningún candidato a debatir. No se presentó ningún candidato a debatir al poder. Eso lo que demuestra es que no tienen propuestas ante el pueblo hondureño. Él está proponiendo al pueblo hondureño sacar de la crisis en que se encuentra, no solo económica, no solo política, social, una crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID-19. Entonces, ante estos eventos, el único partido que se mira que está preparado para realmente sacar a Honduras de esta situación es el Partido Liberal. Por eso estamos trabajando arduamente aquí en la zona norte, donde a mí me toca coordinar, trabajando con los 12 candidatos alcaldes, con los 20 diputados propietarios y suplentes, con nuestras autoridades en cada uno de los consejos locales municipales y desde luego con la base del partido para que este 28 de noviembre, por primera vez en la historia, el departamento de Cortés y sobre todo San Pedro Sula tenga un presidente que sea de la zona norte, que conoce la problemática de la zona norte, como usted lo dijo, la zona más productiva de Honduras, y al mismo tiempo poder implementar políticas públicas que saquen al pueblo hondureño de la pobreza en que se encuentra después de 12 años del gobierno del Partido Nacional. Ahora, la única esperanza que tiene el pueblo hondureño es de votar por el Partido Liberal, el único que ha derrotado al Partido Nacional y el único que le ha dado las grandes leyes que han podido transformar y desarrollar a Honduras. Ok, muchas gracias, doctor Marlon Lara, candidato a diputado del Partido Liberal por Cortés, por acompañarnos esta mañana. Diputado Hernán Hinestrosa, y a tan solo 25 días para el día de las elecciones, ¿qué valoración hace usted sobre la gestión de la administración electoral a cargo de Kelvin Aguirre, Ana Paola Col y Rixi Moncada? Adelante, diputado Hernán Hinestrosa. Bueno, Eric, nosotros hemos cuestionado bastante el papel del Consejo Nacional Electoral desde su participación en las elecciones internas, en donde no hubo un sistema de transmisión de resultados. Esperamos más de 30 días para poder conocer oficialmente los resultados. Y hay un refrán que dice, así como es la víspera, así es la fiesta. Si comenzaron a cometer ese tipo de errores en una elección interna en donde participaron 13 partidos, no digamos ya en otra participación general donde hay 15 partidos políticos, ¿verdad? Y es complejo, ¿verdad? Luego, el sistema de transmisión de resultados, siempre el Partido Nacional demandó de que no solamente hubiera un plan A o una empresa, sino que hubiera un plan B, un plan C. ¿Qué va a suceder, Eric, si se le cae el sistema a la única empresa que está contratada? ¿Qué va a suceder? Vienen los cuestionamientos. ¿Por qué razón no buscaron una alternativa? Tenían todos los recursos disponibles, aprobados, para tener, si fallaba una empresa en la transmisión, pues entonces tener esta otra o la otra. No hubo manera de poderlos convencer de ese resultado. Siempre pedimos que nos dijeran cómo se iba a llevar a cabo la transmisión de los resultados en el área rural. Tampoco hubo una solución, ¿verdad? Todas estas cosas nos dejan un poco preocupados. Sentimos que ahora con el abogado Kelvin Aguirre, pues él está implantando un poquito de más orden, de más respeto. El consenso creo que está siendo fundamental, ¿verdad? Porque no es fácil tomar decisiones cuando existen 3 partidos políticos, así como los definía Marlon, muy antagónicos unos con otros, pero ha ido avanzando el proceso, y eso pues nos llena a nosotros de bastante optimismo, que podamos pasar este proceso a pesar de esos cuestionamientos, de esas dudas. Todavía, imagínense,
no nos aclaran ellos cuál va a ser la estrategia o la metodología logística de cómo van a distribuir todos los detectores de huellas, de cómo va a operar este sistema de transmisión de resultados, desde dónde. Entonces eso nos dice que estarán preparando hasta el final, decirnos, mire, a la ciudadanía, al pueblo hondureño se le informa, para que si hoy no escucha algo en un medio de comunicación, porque andaba trabajando, lo puede escuchar mañana o pasado, pero que se pueda informar. No hay esa información que nos dé garantía, seguridad de que el proceso va bien en todos los aspectos. ¿Qué ha fallado? No sé si las relaciones públicas o no sé, pero tenemos y oramos y rogamos a Dios, ¿verdad? Que verdaderamente ellos estén tomando todas las decisiones para poder prever, ¿verdad? Las cosas que de repente se les puedan escapar de las manos y informarnos qué es lo que podrían hacer ante tales eventualidades. Ok, muy bien. Doctora Julieta Castellanos, y a tan solo 25 días del día de las elecciones, ¿qué sabor le deja a usted la gestión de la administración de este proceso electoral a cargo de Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall y Rixi Moncada? Yo no puedo, el micrófono. Adelante, doctora Julieta. No puedo separar el desempeño de los órganos electorales de la gestión y la administración y las decisiones que se toman en el Congreso Nacional. Las recomendaciones de los observadores internacionales y nacionales la tienen los partidos políticos y los tienen los órganos electorales desde comienzos del año 2018. Todos recordábamos, y ayer recordábamos en un panel en la Asociación Nacional de Industriales, todos los esfuerzos que hizo el representante residente de Naciones Unidas en aquel momento, el señor Garafuli, para sentar a los partidos políticos y avanzar con unas reformas electorales que dieran el tiempo suficiente para organizar el proceso electoral del año 2021 sin los sobresaltos que tiene este proceso electoral. Pasaron 3 años y el Congreso Nacional nombró una comisión, buscó a la OEA, se invirtieron recursos, tuvieron un documento de propuesta y la ley electoral fue aprobada, creo que un día antes o la semana de la convocatoria a elecciones. Ayer mismo en ese panel se recordaba que no hay país que no conoce en experiencia. Quienes estaban ahí, y estaba el embajador de la Unión Europea, estaba el representante residente de Naciones Unidas, el embajador de Alemania y la representante de la OEA, no conocen experiencia de país que apruebe una ley electoral con tan poco tiempo la convocatoria, un día antes. ¿Por qué los partidos políticos nos tuvieron 3 años, un poco menos de 3 años, sin aprobar una reforma electoral? ¿Por qué no aprobaron las reformas de fondo en esa ley electoral? Entonces, a mí me sorprende que los políticos señalen y acusen al Consejo Nacional Electoral cuando ellos mismos nombran y proponen a quienes dirigen los órganos electorales, y es muy difícil hacer una separación entre partido, órganos electorales y el mismo Congreso Nacional, porque son la misma persona, solo que es representado, son la misma persona, pero representado por sujetos diferentes que siguen la línea partidaria. En ese sentido, aquí se habla de que la transmisión de resultados es lo que va a resolver el problema, y no es cierto. La transmisión de resultados
llega y se exige porque supuestamente va a dar transparencia. Pero la transparencia y los datos exactos salen de las juntas receptoras de votos. De ahí sale realmente el dato correcto. Quien transmite el dato va a transmitir lo que le traslade la junta receptora de votos, y en esa junta receptora de votos están dirigiéndola los 3 partidos políticos. Por lo tanto, deberían de confiar en sus representantes. Esa transmisión que cuesta millones pudieron hacerla por otras vías. Pero creo que hay un afán de hacernos creer que les interesa la transparencia, que les importa la democracia y que quieren... Doctora Julieta Castellanos, hacemos un pequeño alto en el Foro Canal 10 porque nos enlazamos con la cadena de radio y televisión convocada por el Gobierno de la República. Ya volvemos. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. El dolor nos hace fuertes, pero hay que levantarnos. Nuestra patria hoy nos llama a luchar. La lluvia no nos detiene. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Damas y caballeros, cuando se trata de la vida humana, de la vida del planeta, toma más fuerza un dicho popular que dice: la esperanza es lo último que se pierde. No quisiera que este evento sea uno más como los que han pasado. Necesitamos resultados hoy, no mañana. En mi país, Honduras, desde el año 1970 hasta el año 2020, se han registrado 82 desastres naturales, de los cuales 67 fueron influenciados por los efectos del cambio climático. Según la Comisión Económica para América Latina de la ONU, CEPAL, estas catástrofes sin precedentes a causa del cambio climático nos dejan un fuerte impacto económico en pérdidas de casi 6.000 millones de dólares. Y lo que es más grave, 22.000 muertos, 11.000 desaparecidos y desde luego afectan la vida de millones de familias hondureñas, que algunos de ellos lo pierden todo y así deciden emigrar por el cambio climático. Solo en el año 2020, cuando estábamos en lo más duro de la pandemia, en menos de 15 días recibimos el impacto de 2 huracanes ETA y OTA. Como resultado de estos huracanes y sin considerar los efectos de la pandemia, los daños y pérdidas fueron de 2.100 millones de dólares, que equivalen al 9.2% de nuestro Producto Interno Bruto. Y no lo digo yo, lo dice la Comisión Económica para América Latina de la ONU. ¿Se imaginan qué significaría para países como Alemania, como Estados Unidos y el Reino Unido perder el 9.2% de su PIB?
350 billones para Alemania, 1.962 billones para Estados Unidos, 2.42.7 billones para el Reino Unido. Lo digo para que dimensionen qué es para nosotros esta tragedia. Entonces comparemos. Hemos perdido durante 50 años casi 6.000 millones de dólares y esperamos recibir apenas una mínima cantidad. ¿Es esto justo? ¿Dónde está la compensación ambiental? ¿Qué tanto ha prometido la comunidad internacional? También nos afectan las sequías. Entre los años 2014 y 2021 la sequía generó pérdidas anuales por 453 millones de dólares, equivalentes al 1.4 del PIB del país, provocando además inseguridad alimentaria y nutricional que debemos de atender regularmente. ¿Cómo podemos prosperar entonces, como quisiéramos, si cada año nuestros avances económicos y desarrollo social son consumidos por la emergencia ambiental? Y lo frustrante es venir a estas cumbres y a tantas otras y ver que seguimos igual o peor. Hoy me pregunto, ¿por qué mientras nos sentamos aquí, en las mismas cumbres del cambio climático y hablamos de teorías, no vemos resultados concretos? El G20 en Roma recientemente determinó que los países más ricos de la Tierra producen aproximadamente el 80% de la emisión de dióxido de carbono o contaminación ambiental. Sin embargo, Honduras sufre las consecuencias de esta contaminación, siendo de los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático. Y quiero aclarar, no sumamos a la causa de contaminación ambiental mundial. Y en la región somos los que más extensión de reservas naturales tenemos. Hoy los hondureños estamos trabajando más de lo que se solicita en combate contra el cambio climático, con nuestras ambiciosas contribuciones nacionales, determinadas NDC recién actualizadas. Pero tengo fe, tengo esperanza que estos eventos dejarán de ser para lucir bien ante la comunidad internacional y los pueblos del mundo, porque ahora es nuestra última oportunidad de que esta cumbre sea realmente algo efectivo, menos palabras y más acciones. Repito, como se dice en Honduras, la esperanza es lo último que se pierde, máxime cuando hablamos de la vida del planeta, la vida de los seres humanos. Nuestro gobierno está haciendo su máximo esfuerzo con una inversión pública en el clima de casi 2.000 millones de dólares al año y apenas 5% de eso es de préstamos y donaciones. Honduras, a través de su Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible, considera, entre otras acciones, la implementación de un programa de represas múltiples enfocado a la contención de inundaciones, pero a su vez servirán para dotar agua para consumo humano, para agricultura inteligente y en algunas ocasiones generación de energía, entre otros. También estamos construyendo más de 5.000 viviendas para las familias que han sido desplazadas y las estamos reubicando en lugares seguros. Así es de que puedo seguirles contando más, pero solo me retiro diciéndoles, en materia de cambio climático, el resultado es hoy, no es mañana, ya no hay espacio. Y en Honduras no estamos pensando únicamente en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos 20 años que hemos perdido miles de vidas ya, y el año pasado también, y este también. No hay tiempo. Por favor, que esto sea productivo. Tengo fe y esperanza que así será. Muchas gracias.
Los piropos en la escuela, en la calle, en el bus escolar, en el transporte público, son actos de acoso y es violencia sexual. No es gracioso, no me halaga, me causa miedo. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Esta mañana de hoy, martes 2 de noviembre, conversamos con la doctora Julieta Castellanos, con los candidatos a diputados Marlon Lara y Renan Inestrosa. Y a las 8 de la mañana se nos incorpora el analista económico y social del FOSDE, Ismael Cepeda. Doctor Marlon Lara, y desde el Partido Liberal de Honduras, ¿cómo se valora la gestión del proceso electoral a cargo de Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall y Rixi Moncada? A propósito, tomando en cuenta los últimos hechos acontecidos desde el Consejo Nacional Electoral, la no inscripción de Roberto Contreras como candidato alcalde por el Partido Libre en San Pedro Sula. ¿Cómo ven la gestión de este proceso electoral a cargo de una nueva institución llamada Consejo Nacional Electoral? Doctor Marlon Lara, adelante. Activamos el micrófono. Adelante, doctor Lara. Es importante resaltar que el CNE es una institución que fue creada por una ley del Congreso Nacional, que fue consensuada por los partidos políticos que están representados en el Congreso Nacional y que es parte de ese consenso. Como todos sabemos, las intenciones con las que se crean las instituciones en Honduras son muy buenas, pero siempre estamos claros que existe la mano política, y en este sentido la mano política es el Partido Nacional, que tiene la potestad de atribuir los recursos necesarios para que el CNE pueda desarrollar su labor. Ha sido claro la manipulación que ha manifestado el Partido Nacional al no querer aprobar los recursos para que el CNE pueda desarrollar sus funciones, pueda implementar todos los instrumentos necesarios para que este proceso electoral sea transparente. Por eso desde el Partido Liberal, nuestra bancada ha exigido en el Congreso Nacional que se le otorgue todos los recursos que han sido aprobados en el Congreso para que el CNE pueda hacer las compras necesarias, hacer las licitaciones para que este proceso electoral sea transparente. En ese sentido hemos cuestionado como partido la no aprobación de esos recursos, y muchas veces el CNE se ha quejado ante las distintas instancias, ante el Ministerio de Finanzas, de que sienten que no se les da el respaldo económico, y eso es parte del proceso que se ha vivido en estas elecciones, donde hemos visto que ha habido manipulaciones de parte del Poder Ejecutivo para que las elecciones no sean transparentes y limpias. Sin embargo, como Partido Liberal siempre vamos a apostar a un proceso electoral transparente. Por eso hemos pedido al pueblo hondureño que salga masivamente a votar, que no exista un porcentaje de abstención que vaya a dañar el proceso, que vaya a dañar la legitimidad de este proceso. Queremos que el presidente que salga electo en estas elecciones sea producto de la voluntad del pueblo, que se respete el voto del pueblo, y como partido garantizamos en este proceso que nuestra institución política, el candidato presidencial Yannis Rosenthal ha dicho y ha pedido en todos los foros públicos a los que ha asistido, en todas las plazas públicas, en todos los departamentos que ha recorrido, que el Partido Liberal va a velar porque sea un proceso transparente, que se respete la voluntad del pueblo hondureño, que demostremos esa madurez. Tenemos procesos electorales desde 1980, casi son 41 años en democracia, y lo que queremos es que el día siguiente se diga que Honduras fue a elecciones y que se respetó la voluntad popular. No queremos que haya manifestaciones, que hayan relajos, que hayan protestas.
¿Por qué tiene que haber ese tipo de protestas y manifestaciones y daños a los bienes públicos si tenemos un proceso electoral transparente? Por eso, como partido, exigimos y le pedimos a las instituciones, al CNE y a la comunidad nacional, internacional, a todos los observadores, de que estas elecciones sean las más vigiladas y al mismo tiempo que el pueblo hondureño también pueda estar presente en los procesos de conteo, en las urnas electorales, que se le dé apertura al pueblo hondureño. Nos hemos estado preparando como partido, cumpliendo con todas las exigencias que se nos ha dado departamento por departamento, y confiamos una vez más en el sistema democrático de Honduras. Ojalá, y es lo que nosotros apostamos, el pueblo hondureño no tenga temor, que asista a las urnas, que sepan que ahorita no nos estamos jugando unas elecciones, nos estamos jugando la democracia en Honduras, y que esa democracia pasa porque cada hondureño tenga su tarjeta de identidad, pueda ir a las urnas electorales, que se le acepte su voto tal y como lo ha manifestado. Y yo creo que bajo esas condiciones de un proceso electoral limpio y transparente, la mejor opción que tiene el pueblo hondureño es votar por el Partido Liberal de Honduras, que, como lo repito, ha sido el único partido que le ha dado al pueblo hondureño paz, tranquilidad, leyes de seguridad social y al mismo tiempo las obras más grandes que existen en Honduras en cuanto a hospitales, en cuanto a centros de salud, carreteras, puentes, sistemas eléctricos, ha sido el Partido Liberal. Por eso, en este momento de crisis, no nos cabe la menor duda que el pueblo hondureño va a ir a elecciones y va a votar por el abogado Yanni Rosenthal, por el Partido Liberal, por los alcaldes liberales que han sido motivo de orgullo de nuestro partido, y por la mayor cantidad de diputados, para que sea el Partido Liberal el que tenga el poder en el Congreso Nacional. Ok, muy bien, doctor Marlon Lara. Voy ahora con el diputado Renán Inestrosa. Para el candidato a diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, el Partido Nacional manipula la gestión del proceso electoral desde la autoridad. Y lo decía la doctora Julieta Castellanos. Los candidatos tienen que prepararse para aceptar los resultados. Yo le consulto a usted, diputado Renán Inestrosa, y si el Partido Nacional pierde la elección presidencial el 28 de este mes de noviembre, o sea, en 25 días, ¿van a respetar ustedes los resultados? Adelante, diputado Renán Inestrosa. Bueno, Eric, en ese caso hipotético, el Partido Nacional es un partido siempre respetuoso, un partido no violento, un partido que quiere la paz, que quiere la democracia en nuestro país. Por eso le estamos apostando al 100 para que este proceso sea el más observado, sea el más limpio, el más transparente. Queremos, ¿verdad?, que cada partido político se enfoque en sus propias propuestas y que al final sea la voluntad del pueblo hondureño la que haga prevalecer. Nosotros vamos a respetar la voluntad del pueblo. Todas las encuestas indican que el Partido Nacional está arriba. Tenemos entre 7, algunas encuestas, otras 8 y hasta 10% encuestas optimistas. La alianza, fíjese que la alianza fue algo que medio estremeció un poco a la ciudadanía, y la lógica indicaba que la gente de Salvador Narrala no iba a apoyar a la alianza, a la candidata de extrema izquierda, porque son personas que aman la democracia, y ya lo estamos viendo en las encuestas. Yo les decía al principio de que en su gran mayoría la gente de Salvador Narrala ya está apoyando a Yanni Rosenthal y también está apoyando a Papi a la Orden. Entonces, si Papi, con respecto a Xiomara, tenía 6-7% de diferencia, recuerde de que Salvador desiste de su candidatura porque sentía que iba abajo en las encuestas y que no lograban superar a Papi a la Orden. Entonces, más los puntos adicionales de la gente de Salvador que se le suman a Papi, entonces eso incrementa la diferencia con respecto a ella, y eso nos hace sentir bastante optimistas. La gente ya está despertando.
me gustó una expresión de Marlon cuando dice: nos estamos jugando la democracia. Entonces el pueblo se da cuenta cuando sale doña Xiomara y dice a Nicolás Maduro en una concentración: no le vamos a fallar, no le vamos a defraudar, Nicolás Maduro. Y cuando sale don José Manuel Zelaya Rosales: en nuestro país va a existir el socialismo o no existe nada. Entonces eso pone en alerta a la gente. Bueno, vamos a un socialismo. Y fíjate que ayer estaba en un foro y yo decía lo mismo, y viene un candidato del partido Libertad y Refundación y dice: es un socialismo, pero es un socialismo parecido al de Pedro Sánchez en España. Pues qué raro, le digo yo, porque doña Xiomara solo se ha referido a Nicolás Maduro. Y usted ha escuchado hablar algo de Petrocaribe. Usted, amigo que nos está viendo en este momento, ha escuchado hablar algo de ALBA, que era lo que antes siempre le llenaban de mucho orgullo. Ya nadie menciona ALBA, nadie menciona Petrocaribe, porque eso ha sido un fracaso. Allá en Venezuela, ¿sabe cuánto gana un ciudadano? Gana $2.50 de dólar al mes, o sea, 62 lempiras en un mes. Y voy a una aldea de La Libertad, al sur de Francisco Morazán. ¿Cuánto ganan ustedes en el campo? Ganamos 150 lempiras al día. Ah, bueno, en el socialismo de Venezuela solamente ganan 2 lempiras al día. Por esa razón están emigrando de Venezuela más de 6 millones de venezolanos a Perú, a Colombia, a Ecuador, y no les permiten salir. Allá no hay libertad en las redes para poderse expresar. Allá a los partidos políticos y a los líderes que salen se les persigue, se les encarcela y a muchos se les asesina. Y mire aquí, libre, andan para arriba, para abajo, teniendo a sus concentraciones en las redes, se expresan y hablan de dictadura. Aún así hablan de dictadura y aquí son libres. En las dictaduras allá no pueden expresarse, no pueden hablar, van a los supermercados, no encuentran nada, buscan trabajo, no lo encuentran. La pobreza se ha incrementado hasta un 95% en Venezuela. 5.500 veces han devaluado la moneda. Vean, la gente no gana nada. Y ese es el socialismo que quieren. Por eso, Marlon, nos estamos jugando la democracia. Nos estamos jugando verdaderamente la democracia. Caer un país en dictadura, así como Corea del Norte, que llevan más de 70 años de dictadura, allá solamente ganan 200 lempiras las personas en un mes. Ese es el salario de allá, ¿verdad? Y una vez que llega una dictadura, ya no se vuelve a sacar, y pasan y pasan y pasan generaciones. Por esa razón es que el Partido Nacional está defendiendo la democracia, ¿verdad? Y tenemos un candidato de lujo como Papi a la Orden, ¿verdad?, que ha ofrecido trabajo y más trabajo, y sus obras garantizan que verdaderamente sí va a cambiar y transformar nuestro país. El otro día yo tuve la oportunidad de acompañarlo al departamento del Paraíso, y cuando llegamos se le acercó la gente de Trojes, de Yuscarán, de Dalí, del Paraíso, y le decían: papi, nosotros queremos que usted haga lo mismo que ha hecho allá en la capital de la República, que cambie nuestros municipios. Y papi les dijo: así como yo tenía una visión hace 8 años de cambiar, transformar la capital de la República, ahora tengo esa visión de cambiar el país. ¿Acaso no le va a creer usted a Papi a la Orden, amigo que nos está escuchando, que nos está viendo, si él ya lo demostró, si hizo algo verdaderamente que alguien no lo pensaba? ¿Cómo ha desarrollado la capital de la República? Así creamos que Papi a la Orden va a desarrollar el país, y por esa razón nosotros lo estamos apoyando, porque sabemos que va a defender la paz, porque sabemos que nuestro país va a continuar en democracia, porque sabemos que la gente va a tener sus empleos. Habla del empleo, del primer empleo para los jóvenes, habla del empleo que se le debe dar a las personas mayores de 50 años, habla de las maquilas agrícolas para poder generar ese empleo masivo en el área rural del país, de tal manera que las maquilas no solamente existan allá en San Pedro Sula o acá en Tegucigalpa, sino que esa es una visión grande para poder generar empleo y de infraestructura, no digamos. Ok, bueno, le voy a consultar a la doctora Julieta Castellanos.
Y vamos a ver si podemos poner esa imagen, compañeros, en pantalla, porque dice el diputado Renan Inestrosa, tenemos que defender la democracia. Pero mire, diputado Renan Inestrosa, hoy los estudios científicos en materia de ciencia política, valga el juego de palabra, dan cuenta que hoy más que nunca hay casi la mitad de los hondureños desencantados con el tipo de democracia que tenemos en el país. Y aquí, en gran manera, ustedes como partido político tienen una alta responsabilidad. Doctora Julieta Castellanos, según Latinobarómetro, en Honduras, casi la mitad de los hondureños no están conformes con el tipo de democracia. Y yo le consulto a usted, esta polarización entre izquierda y derecha, dice el Partido Nacional, viene Nicolás Maduro, viene el socialismo del siglo XXI, tenemos que defender la democracia. ¿Cómo valora usted, cómo analiza este contexto entre izquierda y derecha hoy de cara al 28 de este mes de noviembre? Bueno, yo lo que he visto es que después del anuncio de la alianza, se crispó mucho más la campaña electoral. Y eso me hace recordar la campaña del año 1993, cuando era candidato el doctor Rey y el abogado Osvaldo Ramos Soto, donde igual se recurre al expediente de provocar miedo en las personas, y de asustar con el tema del socialismo y el comunismo, y de invocar dogmas ideológicos que básicamente la gente no la procesa como la traslada el Partido Nacional. Para el caso, yo siento que hay una insatisfacción enorme, no con el socialismo, con la democracia en Honduras. Entonces, cuando el Partido Nacional saca que en Venezuela hay pobreza, que en Nicaragua hay pobreza, pues la gente se pregunta, o los que viven en condición de pobreza en Honduras, deben preguntarse que por qué no se habla de la pobreza de Honduras, cuando aquí también existen enormes márgenes de pobreza. Para el caso, no podemos comparar a todos los países. Independientemente de las ideologías, hay que reconocer que hay países que han tenido logros. Yo creo que el sistema de salud cubano, el único país de América Latina que hoy tiene una vacuna propia, y eso gracias a sus científicos y al aporte del conocimiento y de la ciencia, pese a la pobreza y al bloqueo de ese país, porque en realidad en Cuba hay pobreza, no vamos a decir que no lo hay, así como también es un país donde de libertades políticas muy restringidas, eso también hay que decirlo, porque uno como académico debe tener la honradez ética de plantear las cosas como lo veo, más próxima como son. Pero la verdad no puede ocultarse. Igual en el tema, digamos, educativo. Hoy se habla de ALBA y de Petrocaribe, ya no existe, porque Venezuela también es un país económicamente quebrado y con unos márgenes de pobreza muy altos. Vemos la migración, un país con enorme riqueza subterránea de petróleo, pero bueno, las condiciones, su modelo económico y político lo ha llevado a esto. Pero yo creo que más bien ese discurso y esa campaña del Partido Nacional va dirigido a un sector ideológicamente muy duro, pero que ya pertenece al Partido Nacional. Pero el Partido Nacional no tiene, como ningún partido lo tiene, porque tampoco lo tiene el Partido Liberal o Libre, no tienen una militancia dura, firme, tienen un porcentaje alto, pero los tres partidos necesitan del voto independiente, necesitan del voto pensante, del voto que les da la ganancia. Claro, el Partido Liberal en el pasado
quizás tuvo el voto más militante, más numeroso, algo que lo pierde el partido con la fractura del partido en el año 2009. Por eso es que el Partido Nacional tuvo y ha tenido esa ventaja frente al Partido Liberal y al Partido Libre después del año 2013, porque su voto duro no se le fracturó. Lo tiene todavía, lo conserva, pero es un voto cada vez menos numeroso, porque generacionalmente y con la cultura política van cambiando las juventudes y ya no se quedan con el partido del papá o la mamá, sino que transitan a otros partidos. Y por eso es que el Partido Nacional, para conservar el electorado, recurre al expediente de las prebendas económicas, de los programas sociales, e inclusive los ha dirigido el mismo presidente del partido. Entonces, en ese sentido, el Partido Nacional hace una relación directa entre gobierno y partido, y cuando llega a las comunidades, llega con los programas sociales que son fondos del Estado de Honduras, que son fondos de nosotros, de los contribuyentes, o son préstamos, pero queda la imagen colectiva de que es el partido, de que es el líder. Entonces, en este sentido, cuando vemos esta campaña, digamos, en realidad yo me pregunto a quién la dirige el Partido Nacional. Si la dirige a su voto duro no necesita de esta campaña, porque ella es un sector sumamente conservador. Inclusive puede haber hasta una ultraderecha dentro del partido, así como hay también en el partido sectores más moderados. Entonces, y puede dirigirla a sectores que no conocen mucho, que no piensan. Yo creo que el partido le apuesta a este sector menos informado, que lo tiene a través de los programas sociales, porque el Partido Nacional tiene su voto duro, ideológicamente muy conservador, pero también tiene el voto clientelar, eso ya lo tiene, porque ha estado dándole durante estos 12 años programas, bonos, becas, etcétera. Entonces, ¿a quién dirige esta campaña? A los independientes no les impacta, a ese sector informado, a ese sector que lee, que ve noticias internacionales, porque entiende que esa campaña que aparece ahí no es cierta. O sea, que están recurriendo al expediente del miedo, pero ese miedo ya hoy no tiene el impacto que tuvo los años 70, o que, digamos, donde había menos información. Entonces, me parece que no le apuesta realmente al sector que tiene que convencer, porque el Partido Nacional en realidad casi nunca ha tenido, como tuvo el Partido Liberal, un voto independiente más dispuesto a apoyarlo. Hoy el voto independiente se puede dividir mucho más entre Libre, entre Salvador de Honduras y entre el Partido Liberal, y en menos porcentaje, pero en mucho menos, con el Partido Nacional. Por eso es que el Partido Nacional, con esa campaña, le apuesta al voto ideológicamente conservador y le apuesta a ese segmento de población que tiene menos educación formal, que está menos informado, que es más temeroso y que por su mismo nivel de conocimiento pues puede ser más fácilmente, digamos, influenciable. Así que sí creo yo que es un momento crucial para la democracia, pero no lo miro en el sentido que se está planteando que sea crucial porque puede ganar la extrema izquierda o la extrema derecha. Yo miro que es crucial a la democracia porque el país está penetrado por el crimen, porque el país está con unas élites políticas
que están señaladas, acusadas, y se ha demostrado que han acumulado dinero por la corrupción, entonces por el lavado de activos. Ese es el riesgo de la democracia que hoy tenemos. Y por eso yo creo que independiente, ya hoy me parece que para salvar la democracia no es tanto el tema de las ideologías, es el tema de los valores democráticos y es el tema de la ética. Muy bien, hagamos un pequeño alto, doctora Julieta Castellanos, hagamos un pequeño alto porque tenemos que hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, reacciona el diputado Renan Inestrosa y por supuesto también el doctor Marlon Lara sobre esta estrategia, esta campaña del miedo que según la doctora Julieta Castellanos, el Partido Nacional implementa para traer el voto más conservador del país. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Conversamos esta mañana con la doctora Julieta Castellanos y con los candidatos a diputados Marlon Lara y Renan Inestrosa. A propósito, ¿cómo queda el Partido Liberal con esta campaña del miedo nuevamente implementada por el Partido Nacional, que según la doctora Julieta Castellanos va dirigida a traer el voto más conservador del país? Y hay que recordar que dentro del Partido Liberal, interesantemente, hay un sector que son altamente conservadores, a pesar de que debería de ser esa ideología liberal la que debería de prevalecer, esa doctrina liberal. Doctor Marlon Lara, ante lo expuesto por Renan Inestrosa y la doctora Julieta Castellanos, ¿cómo queda el Partido Liberal? Bueno, Eric, si nosotros vemos los acontecimientos que se han dado en las últimas semanas, el Partido Liberal ha sido el más beneficiado después de que teníamos 4 candidatos presidenciales. El voto se dividía entre esos 4 candidatos. Aquí, por ejemplo, en la zona norte, donde era fuerte la candidatura de Salvador Narrala, que ganó el proceso electoral con el PAC en todo el departamento a nivel presidencial, y lo ganó también en el proceso anterior. Al tomar esa decisión, Salvador Narrala generó mucha decepción entre sus simpatizantes, a tal extremo que muchos de los seguidores de Salvador no se han ido siguiendo sus pasos, sino que por el contrario han buscado otro partido que pueda acoger sus principios y su ideología, y se han identificado con el Partido Liberal. Ha sido muchas personas que antes simpatizaban con Narrala que se han puesto a la orden del partido y se han incorporado. Eso lo que generó después de esa alianza, que quedaran solamente 3 candidatos, Yanni Rosenthal, doña Xiomara Castro y Narcisito Afura. Entonces, lo que ha sucedido en ese movimiento de fuerzas electorales es que la gente está totalmente dispuesta a darle un voto de castigo al Partido Nacional por su mal gobierno, que ha empobrecido a los hondureños, que ha cerrado las fuentes de trabajo, que ha cometido actos de corrupción, que ha tenido un mal manejo de la pandemia, que ha generado miles de muertos al pueblo hondureño. Entonces la gente tiene listo un voto de castigo, pero tiene miedo a votar por el Partido Libre, porque ya se ha demostrado que las políticas públicas que ellos quieren promover en Honduras son totalmente contrarias a los principios, a los valores del pueblo hondureño. Ellos promueven la ideología del siglo XXI, ese comunismo que ha prácticamente quebrado uno de los países más ricos, como lo decía la doctora Julieta Castellanos, como es Venezuela, que prácticamente en Venezuela el sistema demostró que ha fracasado. Ese mismo sistema está aquí nomás a la par nuestra en Nicaragua, donde van a elecciones ahorita a principios del mes de noviembre, y donde el presidente Daniel Ortega no ha permitido que la oposición tenga ni siquiera participación política. Entonces, el pueblo hondureño ahorita tiene 2 extremos donde se manifiestan en estas elecciones electorales: el Partido Nacional, el Partido Conservador, y el Partido Libre, un partido de izquierda,
Y esto tiene mucho que ver con ese centro que promueve el Partido Liberal. El centro que le da tranquilidad, que le da paz, que promueve políticas públicas, que le da oportunidades de trabajo a la gente. Y ese ha sido el discurso que ha manifestado el abogado Yanni Rosenthal. Yo quiero mencionarte además esa encuesta que tú mencionabas al inicio, Eric, fue publicada por una prestigiosa firma, y lo que ahí se reflejaba es que no solo en Honduras, sino que era una encuesta en toda Latinoamérica, y lo que ahí se decía es que en Honduras ocupa el primer lugar en desconfianza ante las instituciones públicas, porque no se respeta el Estado de Derecho, no creen en la Corte Suprema de Justicia, no creen en el sistema de seguridad, no creen en las instituciones, y eso es el deterioro de la democracia que se ha generado en estos últimos 12 años de gobierno. Y es precisamente eso uno de los pilares de nuestro candidato presidencial, del abogado Yanni Rosenthal, de que se respeten las instituciones, que se fortalezcan, que haya independencia de poderes, que exista un poder legislativo independiente, como dice nuestra Constitución, que exista un poder judicial independiente, y que el poder ejecutivo tome las decisiones que tenga que tomar para bien del país. Pero si tú miras ahorita, por ejemplo, el discurso que promueve el Salvador, el Partido Salvador de Honduras, dice que él va como candidato a designado presidencial, él va a controlar el Congreso Nacional. Nosotros tenemos que tener poderes independientes para que esta democracia vuelva a recobrar su credibilidad ante el pueblo hondureño. El poder legislativo tiene que ser independiente, no lo tiene que controlar nadie desde el poder ejecutivo, como se está viendo ahorita en este gobierno. Tiene que haber total independencia, y eso es lo que el pueblo hondureño va a buscar ahorita, tener un Congreso Nacional bien representado por hombres y mujeres que realmente tengan principios y valores. Pero no se puede dar un error con otro. No podemos decir que porque el Partido Nacional tiene una dictadura, el partido que vaya a gobernar este país va a implementar otra dictadura. Y ahí es donde se desmarca el Partido Liberal de ambos partidos. Se desmarca el Partido Nacional y se desmarca el Partido Libre. Y esa es la opción que está buscando el pueblo hondureño. El pueblo hondureño quiere un partido que le garantice estabilidad, que le garantice democracia, que le garantice políticas públicas que permitan atraer la inversión a Honduras, generar más empleo, generar transformar la economía de una economía de consumo interno a una economía de poder exportar tantos productos que produce el pueblo hondureño, y porque no hay apoyo a esos productores no podemos exportar nuestros productos. Eso es lo que está planteando en todos los foros nuestro candidato presidencial, y yo creo que con esa alianza que se dio, y así lo demuestran las encuestas, el que más ha crecido es el voto indeciso. El voto indeciso tiene ahorita más del 45%. Si ese voto indeciso... Muy bien, doctor Marlon Lara. Voy ahora con el diputado Renán Inestrosa. Diputado Renán Inestrosa, dice el doctor Marlon Lara que independientemente de esta campaña del miedo que implementa el Partido Nacional para atraer el voto más conservador de los hondureños, hoy el Partido Nacional tiene en su contra un voto de castigo, y que el Partido Liberal ofrece fortalecer la democracia versus lo que ha hecho el Partido Nacional en el poder. Y le recuerdo esa proyección que hace Latinobarómetro en base a una medición científica. Casi la mitad de los hondureños hoy no creen en la democracia. Y esto, como le decía la doctora Julieta Castellanos, es producto de lo que se ha venido haciendo en los últimos años en el país. Diputado Renán Inestrosa, ante los puestos por Marlon Lara y la doctora Julieta Castellanos. Adelante. Gracias, Eric. Lo que manifestaba la doctora Julieta en el sentido de que el Partido Nacional estaba orientando su campaña hacia el conservadurismo, me parece que es correcto, ¿verdad? Es correcto. El conservador es aquel que trata de conservar sus valores morales, sus valores cristianos, defender sus principios democráticos. Cuando venimos y escuchamos a la candidata del Partido Libertad y Refundación diciendo que
ella le va a consultar a las mujeres si quieren o no quieren el aborto. Entonces, ¿qué va a suceder? La lógica nos indica de que van a haber de repente unas mujeres a favor y que van a haber otras. Entonces, si las que ella escucha son las que dicen que están a favor del aborto, entonces prácticamente habría un libertinaje, va a permitir el aborto. Y el Partido Nacional ha sido bien claro, bien estricto en eso. Las iglesias que se encargan de transmitir los valores que Jesús, que Dios nos ha transmitido a través de la Biblia, en donde dice que solo Dios puede quitar la vida. Entonces, darle a estas personas la oportunidad de poder quitar la vida. Entonces viene el Partido Nacional y dice, no vamos a aprobar ni a permitir en nuestras administraciones que se apruebe el aborto en nuestro país. Y la candidata del Partido Libre dice que sí, que le va a permitir si ellas lo quieren. En pocas palabras, es una estrategia para poder aprobar el aborto en nuestro país. Pero el Partido Nacional está en contra y está a favor de esa lucha que han librado las iglesias evangélicas, las iglesias católicas aquí en nuestro país. Ha sido duro y estamos siendo amenazados, pero el Partido Nacional por lo menos ha sido rígido en eso, y eso va dirigido a ese voto conservador. También la doctora Julieta decía el voto menos informado. Está bien, es correcto. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos vienen y hablan de un socialismo, recuerdo aclarar, no hablan del socialismo de España, del socialismo de Venezuela, que no le van a fallar a Nicolás Maduro, que no lo van a defraudar. Y cuando él dice, vamos al socialismo o no existe nada, pero es el socialismo de Venezuela. Entonces le informamos a la gente, bueno, la gente no se quiere ir a Venezuela, la gente no se quiere ir a Nicaragua. ¿Por qué no se van ahí? Porque son países, como lo decía Marlon y la propia doctora, completamente destruidos, en donde allá prácticamente sale Hugo Chávez, porque en otro mensaje, candidato al Partido Libre, dice, nos inspira los valores de Hugo Chávez, y sale Hugo Chávez, exprópielo, exprópielo, exprópielo. Todos lo han expropiado allá en Venezuela. No tienen oposición, la han desarticulado la oposición, el control en las redes sociales, la pobreza de un 95%, tienen más de 20 años de dictadura, sin permitirle a la oposición que pueda, así como en nuestro país, andar en sus concentraciones, utilizar los medios de comunicación, utilizar las redes, en donde allá solamente ganan 2 lempiras al día. Pero, sí, 2 lempiras al día, 62 en el mes, 2 lempiras al día es lo que gana. Es una pobreza que no encuentra nada. Entonces, ese sector no está informado. Por esa razón venimos nosotros y le aclaramos. Quieren que conduzcan a nuestro país. Entonces, por eso es que hay muchos indecisos, hay muchos independientes que al abrírsele ese cúmulo de conocimientos dicen, no vamos a permitir que nuestro país vaya a hacer un socialismo como el de Venezuela. Entonces, por esa razón es que ya la gente, como bien lo decía Marlon, y lo comparto, mucha gente ya está apoyando al Partido Liberal, de la gente de Salvador Narrala, otra está apoyando a Papi, otra ya que están absteniendo, porque al principio creían de que pues Xiomara podría ser una alternativa, pero les venimos a recordar qué fue lo que hicieron hace 12 años cuando estuvieron en el poder. ¿Qué fue lo que hicieron? Economía completamente destruida, las peores carreteras quedaron en nuestro país. No hubo una obra que verdaderamente se sintieran verdaderamente orgullosos. Entonces, comparto lo que dice ella, el Partido Nacional, por esa razón, vuelve a estar nuevamente en los primeros lugares. Porque hablan de la democracia, ¿verdad? Pero está aquí democracia versus socialismo. Socialismo donde nadie quiere ir allá, pero nos quieren llevar allá. Y democracia en donde, pues prácticamente, aunque tienen sus errores, pero es el mejor sistema que existe en todo el mundo. Existe en los Estados Unidos, existe en los países de Europa, existen en la mayoría de los países
de Latinoamérica en donde no hay dictadura. Si el país cae en una dictadura es destrucción total, y es para que puedan estar generaciones y generaciones y generaciones bajo el mando de un solo grupo, y ese grupo es el que va a controlar el país. Así que para eso va el mensaje del Partido Nacional, y por esa razón sentimos que el pueblo está reaccionando y por esa razón está votando en su gran mayoría a favor de paz y a la orden. Bueno, doctora Julieta Castellanos, el diputado sí, Renan Inestrosa insiste en que el Partido Nacional defiende la democracia, y vea usted qué interesante, porque hace poco el Partido Nacional fue de los pocos países que votó ante la OEA en respaldo a Daniel Ortega en Nicaragua, un Daniel Ortega que persiguió, que encarceló a toda la oposición política. Doctora Julieta Castellanos. Sí, yo creo, no voy a entrar en el debate de los derechos sexuales y reproductivos, pero sí aclararle al diputado Inestrosa que en Nicaragua no existe el aborto, digamos, legalmente, ¿verdad? O sea, la interrupción del embarazo inclusive se retrocedió en el uso de la pastilla de emergencia del día después. Entonces no es realmente una campaña que informa de manera correcta y, digamos, y fehaciente, sino que lo que hay es una explotación al miedo. Tampoco existe en Venezuela o en otros países que se autodenominan, socialistas. En Cuba hasta hace un tiempo era un tabú hablar de la homosexualidad. No sé si usted vio la película Fresa y Chocolate, que expresa realmente todo el drama de la comunidad, de homosexual en Cuba. Entonces, en ese sentido, creo que hay temas que trascienden las ideologías y que son transversales a los derechos. Y así también hay países, conservadores, que sí han aprobado la interrupción del embarazo por motivo de violación, por motivo de enfermedad de la madre o de riesgo, por problemas, que puedan padecer. Entonces, en ese sentido, no voy a entrar al debate con usted, pero sí aclararle que no es homologable el tema a todos los países, aunque hacen referencia en su campaña. Por otro lado, sí sorprende que el gobierno de Honduras apoye al gobierno de Nicaragua, y sí preocupa que el Libre guarde silencio ante la dictadura de Ortega. O sea, porque en este sentido, ellos que hablan de la dictadura de Honduras no se han referido en ningún término a toda la persecución que hizo Ortega y a eliminar prácticamente la oposición, encarcelándola, expatriándola, y la pérdida de libertades claras y la cooptación del Estado, que ha hecho ese gobierno del Estado nicaragüense. Entonces, yo creo que, que Libre, como partido que hace una defensa a su criterio de la democracia, pues sí debería de pronunciarse por esos actos dictatoriales y casi tiránicos del gobierno, de Ortega. Pero también sorprende que el Partido Nacional, que el gobierno no apoye una disposición en la OEA donde se le iba a pedir a Daniel Ortega que no, el respeto a las libertades políticas. Y en este caso lo que uno concluye que el autoritarismo trasciende las ideologías, porque lo que tendría de común el gobierno de Honduras con el de Nicaragua no es el tema ideológico. De hecho, el Partido Nacional ataca al gobierno nicaragüense la misma semana en que se ven los presidentes, ¿verdad? Entonces lo que los distancia no es la ideología, lo que los une es el autoritarismo
independientemente de la ideología bajo la cual se arrope ese autoritarismo. Por lo tanto, yo creo que la campaña no recoge realmente un distanciamiento ideológico. Lo que la campaña responde y recupera es realmente un planteamiento con el afán de retener un voto. Yo coincido con lo que han dicho los dos expositores en este caso sobre el tema de la distribución del voto después del anuncio de la alianza. Sin lugar a dudas, la alianza entre Libre y UNO y el PINU, no es tanto UNO como el Partido Salvador de Honduras y PINU, no es igual a decir 1 más 1 más 1 es 3 en este caso, porque sin lugar a dudas el voto del Partido Salvador de Honduras pudo haberse distribuido y de hecho se va a ir por varios, por los tres partidos. Pero yo creo que es importante rescatar también el hecho de que si el Partido Libre estaba muy próximo o estaban... Yo tampoco quiero referirme a las encuestas posteriores porque las he visto varias y he visto números bastante dispares y uno asume que quien paga la encuesta pues tiene una inclinación favorable en el voto y también circulan encuestas más restringidamente de organizaciones que las pagan para ellos, para su consumo, que no es la encuesta comercial. Entonces, en ese sentido, si el Partido Libre era y el Partido Nacional era el que más se aproximaba, yo no dudo que el Partido Nacional haya recibido voto de alguna gente que se fue del Partido Salvador de Honduras, pero no el voto mayoritario. El voto mayoritario de este partido se va hacia los otros dos partidos. ¿Y por qué razón? Porque el Partido Nacional ha ganado ya 3 procesos electorales, hay un desgaste natural. Y si bien en el 2017 el mayor rechazo probablemente era la reelección presidencial, ya para el 2021 se suman otros elementos. Para el caso se suman los vínculos que han quedado demostrados de miembros del Partido Nacional con el crimen organizado, la militancia de sectores del crimen organizado que son candidatos del Partido Nacional a cargo de elección popular, y el último caso pues ha sido el del alcalde de Talanga, los casos de corrupción que yo creo que el Partido Nacional tuvo la oportunidad de reivindicarse un poco con la pandemia. Si hubieran hecho un manejo de las compras y las contrataciones del Estado de una manera honrada, ética y transparente. Pero esa gran oportunidad que tuvo el Partido Nacional de reorientar la conducta ética de sus funcionarios no lo hizo, y creo que la compra de los hospitales móviles es un lastre que va a acompañar al partido y a esta administración por muchísimos años, porque esos hospitales van a quedar en la memoria, así como han quedado otros casos de corrupción que se siguen mencionando casi 50 años después, como el Banana Gate y como otros casos más que sembraron impunidad en este país. Entonces, en este sentido, la condición del Partido Nacional no es la del 2017, cuando probablemente era más claro los logros en materia del combate al crimen. Hoy ese es un tema que está en retroceso, pero también los otros 3 temas que le he mencionado, digamos, el desgaste que ha habido por 3 años
digamos, por 3 periodos, perdón, de gobierno. El cuestionamiento que fue probablemente lo que más lastró en el 2017, pero a eso hoy se han sumado otros elementos. Por lo tanto, las posibilidades del Partido Nacional de lograr ese voto inconforme, ese voto insatisfecho, ese voto que quiere otro país, y más digamos, que se suman las reformas al Código Penal que fueron publicados ayer en la Gaceta, sacar a la MASIC del país. No hay voluntad. Entonces, cuando ustedes dicen, cuando el partido dice, nosotros nos interesa la democracia, ¿a qué democracia se refieren y a quién quieren beneficiar? O sea, eso hay que aclararlo. Cuando ustedes dicen, nosotros estamos trabajando por el país, ¿a qué país se refieren? Digamos, a ese grupo que se protege de la impunidad y de la corrupción, y a ese otro grupo digamos, que el partido mantiene dándole prebendas. Pero hay un sector enorme de inconformidad y el hecho lo vemos en diferentes manifestaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un concepto de democracia muy limitado a la que se refieren los políticos, porque es una democracia que consideran que es ir nada más el día de las elecciones y luego nosotros hacemos lo que queremos. Y recordamos esas expresiones. Cuando estaban sacando la MASIC del país y nombraron aquella comisión para que justificara su salida, digamos, recordamos cuando el presidente del Congreso dijo, nosotros ponemos el punto final a esto. O sea, bueno, ahí es cuando uno ve si realmente hay voluntad de separación de poderes, hay voluntad de fortalecer las instituciones, o lo que hace el partido de gobierno es cooptar las instituciones y ponerlas a trabajar al servicio de los grupos que gobiernan. Esa no es la democracia que queremos los hondureños para todos nosotros. La democracia que nosotros realmente queremos es el del fortalecimiento institucional, es el del fortalecimiento de los derechos ciudadanos, de los derechos civiles, de los derechos políticos, y que no se reparta el país como se ha hecho con las sedes. Entonces, yo creo que hay demasiadas cosas en contra como para creer que la mayoría de los hondureños quieran una continuidad de lo que hasta ahora se ha tenido. Si las cosas no andan bien, porque no andan bien, la gente quiere un cambio de rumbo. Entonces, pero se explota ideológicamente el miedo, y eso es lo que... Ojalá que haya la información de los otros partidos que quieren gobernar de forma diferente para que señalen estos puntos de vista y para que se contraste información contra información. Ok, vamos a hacer una tercera pausa comercial. Cuando regresemos, reacciona el diputado Renan Inestrosa y también el candidato a diputado por el Partido Liberal en el departamento de Cortés, Marlon Lara. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Ya estamos casi en la recta final de Foro Canal 10. Nos quedan 15 minutos para finalizar el programa. 2 minutos para cada uno de mis panelistas. Doctor Marlon Lara, ¿por qué además de la elección presidencial también importa la elección de diputados? Tomando en cuenta que en 2023, si usted resulta electo, tendrá a su cargo constitucionalmente la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo Nacional Electoral, la elección de altos funcionarios del Estado. Doctor Marlon Lara, ¿y cuál es el compromiso democrático del Partido Liberal en esta encrucijada de cara al 28 de este mes de noviembre? Estamos a tan solo 25 días. 2 minutos, doctor Marlon Lara. Bueno, yo creo que tú mismo lo mencionabas, Eric,
se van a elegir muchos cargos importantes para la democracia de Honduras. Hay que tener consensos con todas las fuerzas políticas. Este va a ser un Congreso Nacional que va a tener muchos diputados de todas las fuerzas políticas, y esos consensos solo se pueden lograr con un partido que tenga capacidad de diálogo, que sea tolerante, y en eso se ha caracterizado el Partido Liberal. Nuestro candidato apuesta en su programa de gobierno al fortalecimiento institucional. Es lo que todos queremos, que hayan instituciones fuertes, como también lo hace a la independencia de los poderes. Y yo creo que eso es lo que el pueblo hondureño quiere, eso refleja la verdadera democracia. Los países más desarrollados y que viven en democracia tienen como pilar fundamental la independencia de los poderes. En ese caso, no debe caber la menor duda que nuestro partido, nuestro actual candidato presidencial, el abogado Yanni Rosenthal, y presidente del partido, va a tener abierto el diálogo de nuestro partido, de nuestros principios doctrinarios, con todas las fuerzas políticas para poder llegar a consensos que nos permitan hacer elecciones de personas con una alta credibilidad, que tengan un currículum intachable en su vida y que puedan dirigir cualquiera de estas instituciones. Yo creo que este Congreso Nacional va a tener un reto histórico de elegir a esos altos cargos, y deben de ser personas que garanticen que en el desempeño de sus funciones van a tener primero los valores éticos, morales y profesionales para tomar las mejores decisiones. No como se mira actualmente, que tenemos mucho cuestionamiento sobre el Poder Judicial, sobre la Fiscalía y sobre otras instituciones que tiene que elegir el próximo Congreso Nacional. Ok, muy bien, voy ahora con el diputado Renán Inestrosa. ¿Por qué es tan importante el próximo Congreso Nacional? Porque muchas veces nos fijamos solamente en la elección presidencial, pero ve usted la responsabilidad constitucional históricamente que tendrá el próximo Congreso: elegir a la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas. Y desde ya, hoy el Partido Nacional tiene 61 diputados. ¿Qué proyección hacen para la integración del próximo Congreso, tomando en cuenta esa estrategia del voto en plancha? Diputado Renán Inestrosa, 2 minutos, y también ante lo expuesto por la doctora Julieta Castellanos, usted ha hecho algunos apuntes. Adelante. Sí, Eric. Bueno, que la doctora decía de que en Nicaragua no existía el aborto, y qué bien que no exista. La gran amenaza es que cuando viene doña Xiomara y dice que va a consultarle a la gente, entonces ahí queda la duda, ahí queda la apertura para poder aprobar el aborto en nuestro país. No Nicaragua, no Venezuela, es doña Xiomara la que puede o podría dirigir el país. Entonces, por eso el Partido Nacional viene y aclara: no aprobamos ni vamos a apoyar el aborto en nuestro país. Eso es un apoyo hacia aquellos que conservan los valores morales y los valores cristianos. De repente dio a entender de que cómo es que Honduras critica lo de Nicaragua, pero ahorita salió el presidente. Son dos cosas diferentes. La campaña no apoya lo que ocurre allá en Nicaragua, ¿verdad? La persecución, la dictadura, lo de impedir que la oposición pueda expresarse, así como en estos medios de comunicación, en las redes, en las plazas públicas. Eso creo que debemos de ser enfáticos, pero viene el presidente y se da cuenta de que en Honduras hay un gran problema. Por décadas y décadas y décadas, Nicaragua venía diciendo de que en el Golfo de Fonseca su frontera era con El Salvador, entonces no había salida de Honduras por el Golfo de Fonseca, y viene el presidente y logra un gran acuerdo con Nicaragua para que Honduras tenga esa salida, de tal manera que ya no capturen a las lanchas de nuestros compatriotas que anden allá y les decomisen y los encarcelaban. Eso es un gran logro, ¿verdad?, de este gobierno. Van a pasar generaciones y generaciones y la gente debe de recordar, ¿verdad?, de que Honduras logró un tratado para que pudiese tener esa salida del Golfo de Fonseca, y que ya la Constitución de Nicaragua no dice que colinda en
en el Golfo de Fonseca con El Salvador, sino que con Honduras, con Honduras. Y luego el otro, finalmente el aspecto que decía la doctora de que efectivamente se va a compartir el voto de Salvador Narrala, yo se lo voy a decir con números, porque ya lo hemos levantado, la lógica le indica a ella de que se va a compartir, pero yo le voy a hablar con números. 5% de la gente de Salvador Narrala está apoyando a el Partido Liberal. Creció el Partido Liberal. 4% se dedicaron o se ya inclinaron a apoyar a Papi a la Orden. Un 1% a la candidata de Libre y un 2% que se están absteniendo. Por esa razón yo decía al principio, al final el gran ganador ha sido Papi a la Orden, porque lo ven que es una persona que va a conservar los valores morales, los valores cristianos en nuestro país, y es un hombre que va a transformar y cambiar el país, así como él ya tiene un ejemplo de cómo cambió, transformó la capital de la República. Esos son los hechos de Papi a la Orden, y el Congreso Nacional finalmente es importantísimo. Papi le apuesta a tener un Congreso activo, beligerante, independiente, pero no un Congreso como lo del 2009, un Congreso peleando con el Ejecutivo, y al final se terminaron volando la cabeza al presidente de la República. Eso es cuando hay partidos de caos, de anarquía. Partido de orden, de respeto, de derechos, es el Partido Nacional, encabezado en esta oportunidad por Papi a la Orden. Ok, doctora Julieta Castellanos, en 2 minutos antes de hacer la última pausa comercial, ¿por qué importa la elección del próximo Congreso Nacional? Y dice el diputado Renán Inestrosa que el Partido Nacional le apuesta a una bancada fuerte. Bueno, y yo le consulto a usted, ¿qué impacto tiene en la democracia este voto en plancha que está pidiendo el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libre y también Salvador Narrala? Bueno, en definitiva yo creo igual que la campaña de voto en plancha es una campaña para el voto que ya vota en plancha, para el ciudadano que ya vota en plancha, porque hay digamos, y creo que más bien afecta a los partidos a los partidos históricos, porque cuando el voto se diversifica, el voto independiente se distribuyó bastante, inclusive los sectores independientes siguieron beneficiando con su voto algunos candidatos a diputados porque se confía en ellos, por amistad, pero era un voto que se distribuía. Yo creo que el llamado en voto en plancha hoy va a perjudicar a los partidos históricos, al Partido Liberal y al Partido Nacional, porque mucho independiente, como hay tanta campaña, dicen, bueno, ellos tienen su voto, nosotros démoselos a otro partido. Y en ese sentido, creo que va a salir bastante perjudicado los partidos pequeños también, los partidos que han tenido poco caudal electoral. Probablemente muchos no saquen un diputado, porque igual, como tenemos la conciencia de que hoy el Congreso es muy importante, porque si va a haber un gobierno donde se le quieran poner frenos a los excesos que se cometan, se tiene que tener un Congreso muy deliberativo, muy beligerante, y la gente le va a apostar más para aquellos diputados nuevos, creo yo, aquellos diputados que no se han demostrado tal cual son en el Congreso Nacional, porque ya hemos votado por algunos diputados que no lo volveríamos a hacer, porque se comprometieron, se incorporaron a comisiones para dar dictámenes negativos sobre cosas que eran importantes para el país, entonces ya los conocimos. Entonces creo que el voto del independiente se va a ir para aquellos candidatos, para aquellos partidos que para apostarle a unos nuevos diputados, pero el voto independiente menos se va a ir para los diputados que han apoyado esas reformas que son negativas para el país, porque tenemos la conciencia
que el Ejecutivo, hay mucha concentración de poder en el Ejecutivo, que el Ejecutivo subordina a los otros poderes del Estado y hay que ponerle freno a esos excesos. Y esos frenos solo es posible con candidatos que tengan ese sentido de patria, ese sentido de país y ese compromiso con Honduras. Se me quedó algo de mi intervención anterior en el sentido de que, si bien es cierto, el voto del Partido Salvador de Honduras se va a distribuir, porque sin lugar a dudas se va a distribuir, lo que vamos a ver es los porcentajes. Y los porcentajes hay diferentes datos. Yo no voy a decirlo. Pero porque... permítame, doctora Julieta Castellanos, que obligatoriamente tengo que hacer la última pausa comercial en este momento. Cuando regresemos, le doy la palabra. Ya regresamos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Ya estamos en la recta final en Foro Canal 10 esta mañana de hoy martes y le concedo 30 segundos a cada uno de mis panelistas para un breve mensaje final. Diputado Hernán Hinestrosa, 30 segundos. Gracias, Eric. Ha sido grato estar con la doctora Castellanos, con Marlon. Me parece que han sido muy ecuánimes y bastante objetivos. En la medida de que transcurrió el programa traté de no ofender, denigrar, insultar, humillar a nadie en política, ¿verdad? He defendido la posición del partido, he cuestionado algunas expresiones que se han venido dando en los medios de otros partidos, pero espero no haber perdido, sinceramente, ¿verdad? No va conmigo eso. Le deseo el mayor de los éxitos a ambos y deseo pues que el pueblo hondureño medite, reflexione, está en un futuro, la democracia en nuestro país. Yo les pido el voto para Papi a la orden. Muchas gracias, Dios le bendiga. Ok, gracias, diputado Hernán Hinestrosa. 30 segundos para un mensaje final, doctor Marlon Lara, candidato a diputado por Cortés. Muchas gracias, Eric. En primer lugar, agradecerte por invitarme a este foro tan importante a nivel nacional, por compartir con dos personas que conozco y aprecio mucho, la doctora Julieta Castellanos, a quien admiro, igual a Hernán Hinestrosa, y al mismo tiempo decirte que es la gran oportunidad del pueblo hondureño por votar por un cambio, y ese cambio lo propone nuestro candidato Yanni Rosenthal, que hace verdaderas propuestas. El pueblo hondureño siempre dice que quiere votar por un candidato presidencial que le ofrezca soluciones, alternativas y verdaderas propuestas que sean realizables. Pues eso es lo que ha hecho nuestro candidato Yanni Rosenthal. Es el único que ha hecho propuestas al pueblo hondureño que pueden ser realizables y que sacan adelante al hondureño y sacan adelante al pueblo hondureño. Por eso les pedimos que este 28 de noviembre salgan masivamente de sus casas a votar, que voten por el Partido Liberal, que voten por nuestros candidatos alcaldes y en el departamento de Cortés que voten por los 20 diputados del Partido Liberal de la casilla 221 a la 240, porque estamos comprometidos con nuestro pueblo, con nuestro candidato y con nuestro país a tomar las mejores decisiones para el bien del pueblo hondureño, de la democracia y para salir de esta pesadilla en que nos ha sometido el Partido Nacional. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor Lara. 30 segundos para la doctora Julieta Castellanos, un mensaje final. Sí, solo voy a retomar lo que estaba planteando en el sentido que la alianza y la incorporación del Partido Salvador de Honduras a la alianza me parece que ha dado un elemento de contrapeso a lo que pudo ser la tendencia mucho más, o la posición mucho más radical de Libre, y probablemente eso le haya que le sumen votos de un sector que está pensando más en fortalecer la alianza, no tanto por el discurso radical de Libre, sino por el equilibrio que puede haber con el aporte de estos diputados en el Congreso Nacional. Yo apuesto por un Congreso, digamos, más independiente,
por un Congreso más comprometido con la independencia de los poderes y por un Congreso realmente que pueda revertir estas leyes que se han aprobado y que es como la que se publicó ayer en la Gaceta y que son sumamente lesivas para el país. No se puede entender que se diga que se lucha contra la corrupción y al mismo tiempo se aprueben las leyes que se están aprobando. Así que mi planteamiento es y mi posición es a que fortalezcamos el Congreso Nacional con unos diputados realmente, digamos, demócratas y que piensen en la independencia de poderes, en el fortalecimiento institucional y en el contrapeso que pueda constituirse desde ahí para un poder ejecutivo autoritario, centralizador de poder y violador o violentador de los derechos civiles y derechos ciudadanos. Así que a fortalecer el Congreso Nacional, que es la opción para el fortalecimiento de la democracia. Muchas gracias, doctora Julieta Castellanos, doctor Marlon Lara y también al abogado Hernán Hinestrosa por habernos acompañado esta mañana y por supuesto gracias a usted, amigo televidente, por su buena atención. Nos veremos este miércoles siempre en punto de las 7 de la mañana.